Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Vamos a seguir hablando de un tema tan prioritario para todos los colombianos como es el o los procesos de paz que estamos viviendo. Y hemos invitado a una persona excepcional para hablar sobre ello, que es Camilo Gómez, excomisionado de paz en la época del presidente Pastrana. Muchísimas gracias, doctor Camilo, por aceptarnos la invitación. Y le quería preguntar algo al corazón. ¿Siente usted nostalgia de no estar negociando esa paz que usted buscó tanto, 2 años y medio? Noemí, muchas gracias. No, nostalgia no. Yo creo que alguien me decía hace un tiempo que si me preocupaba no estar en la foto de la paz. Y yo creo que estoy en la foto desde hace mucho tiempo porque hicimos todo un esfuerzo, no solo yo, todo un equipo de gente, todo un gobierno. Tú, que nos ayudaste en esa época siendo de la oposición, siendo muy dura con nosotros. Y eso, más que nostalgia, me genera la tranquilidad de haber aportado mi granito de arena, pequeño, a la paz de Colombia. Este proceso viene a ser también parte de ese proceso, porque yo creo que es como una cadena ininterrumpida, que sin lo uno no hubiera llegado lo otro. ¿Le parece a uno que es en realidad un proceso? Sin los procesos anteriores y sin el Plan Colombia, no estaría las FARC sentada en La Habana y no estaría el ELN empezando. Bueno, y sin Álvaro Uribe dándole... Y sin Álvaro Uribe, toda una continuidad que empieza en el año 98. En el 98 el país estaba al borde del abismo, lo dijo el propio presidente Obama hace pocos días en lo del Plan Colombia en Washington. Y del 98 hoy, los 3 presidentes que ha habido, hay que reconocer, han continuado políticas de seguridad y los 3 han buscado la paz a su manera y los 3 han hecho un trabajo internacional y eso ha permitido que el país hoy tenga a la guerrilla sentada. ¿Por qué no se logró y cuál es la profunda diferencia que hay entre el proceso del presidente Pastrana y el proceso del presidente Santos? ¿En dónde nos equivocamos en el anterior proceso? Claro, todos los humanos nos equivocamos y seguramente yo cometí errores en ese proceso porque como persona es imposible no hacerlo. Yo creo que las FARC no estaban listas, yo creo que las FARC le tuvo mucho susto, no pensó nunca que fuéramos a llegar tan adelante. Creo que se hicieron unos esfuerzos honestos y de pronto no llegó el momento en ese entonces. Claro, yo hubiera podido acordar muchas cosas y haberle aceptado a las FARC muchas más. Le dije muchas veces que no a propuestas de las FARC, que seguramente si las hubiera aceptado, posiblemente hubiéramos firmado más cosas, pero la conciencia no me dejaba. Es que uno tiene que ser muy serio y defender a quienes representamos en esa mesa, a los ciudadanos. ¿Alguna de las propuestas que ustedes dijeron no a la FARC, se le ha dicho en este proceso sí a las FARC? No son exactas, claro, los tiempos han cambiado y las propuestas mismas de las FARC han cambiado. Pero si hago yo un examen y trato de ser juicioso leyendo todos los documentos del proceso, los oficiales y los de las FARC y los del gobierno, hay cosas que yo no hubiera acordado. Hay muchas, por ejemplo. Hay muchas que sí, también. Yo quiero, Noemí, reconocer algo y es que el trabajo del equipo del gobierno es muy duro, es muy difícil. Yo sé lo pesado que es tener 2, 3 años de conversación con los señores de las FARC, eso es complicadísimo. Pero yo no hubiera aceptado, por ejemplo, aspectos del acuerdo de justicia. El primero de ellos, bajo ninguna circunstancia hubiera aceptado que las FARC son víctimas del Estado. No son víctimas, son los victimarios. Y en todo el acuerdo de justicia transicional hay un tufo terrible a aceptación de que las FARC son víctimas y que hicieron lo que hicieron por consecuencia y por culpa del Estado. Eso es inadmisible. ¿A usted le tocó el proceso cuando estaban la FARC y el ELN en 2 mesas independientes, pero simultanear el proceso? Sí, empezamos procesos en paralelo. El del ELN iba más lento muchas veces, se aceleraba de pronto. El de las FARC tenía momentos también de suspensión y el del ELN se activaba. No es fácil, pero yo creo que es conveniente. 2 procesos son distintos grupos, son cosas distintas, son formas de ver las cosas distintas y creo que ponerse internamente ellos de acuerdo iba a ser mucho más difícil. Son muy distintos los del ELN, claro, el origen es la teología de la liberación, más el tema de petróleo y recursos minerales, el de la FARC más el origen es la tierra.
¿usted los sentía muy diferentes en las mesas de negociación? El fondo no, el fondo son guerrilleros que quieren que quisieron usar las armas para cambiar algo que muchas veces de pronto no era ni siquiera necesario cambiar. En el fondo son guerrilleros y piensan como guerrilleros de izquierda además, pero en la forma sí se diferencian mucho. Marulanda, por ejemplo, se refería a los del ELN como unos tipos que hablan demasiada carreta. Por eso no pudieron hacer Caracas y Tlaxcala el proceso en el gobierno de Gaviria, porque las FARC peleó con el mismo ELN porque hablaban mucha carreta. El ELN tiene una forma de presentar las cosas y de tomar las decisiones internamente muy distinta a la forma de tomar las decisiones en las FARC. Eso hace que haya dificultades en ambos y sobre todo que hay que llevar los procesos de una manera específica para cada uno. Le pregunto, ¿usted se ha leído ya los acuerdos preliminares del gobierno a través de su grupo de negociación y del ELN? He hecho la tarea porque me parece que todos los colombianos deberían leérselos. Todos, es que yo me he aterrado, le he preguntado a gente con la que me reúno, que me invitan a hablar del tema de paz, si se los han leído, y muchos no se los han leído. ¿Cómo le pareció? Yo no creo que si de pronto no se los han leído por el susto de lo que se van a encontrar. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que son bastante claras y aceptables. ¿Qué no le gusta? El de justicia. No, pero ese es el de la FARC, porque... del ELN. El ELN no, todavía... del ELN ahora hablamos de la armonización de los dos en esa materia, bueno, podemos hablar si quiere usted de lo que no le gusta, de lo ya acordado con la FARC y de lo que no le gusta de lo acordable con el ELN, que son los dos temas, ¿no? Claro. En los dos casos se echa de menos una consistencia, una fuerza en lo que le interesa a los colombianos. ¿Qué va a pasar con las armas? En el acuerdo del ELN, que lo tengo aquí, lo traje el programa, hay una frasecita perdida en el último punto en la que se dice no que el ELN va a entregar las armas, sino que se va a buscar un acuerdo al final para ver qué se hace con las armas. Por Dios, el punto fundamental es que los grupos guerrilleros nunca tengan las armas en su poder. Fíjense el problema con las FARC. O sea, que la crítica es que se ha debido poner como condición para iniciar los diálogos el destino, la dejación de armas, y que no está claro. Uno de los puntos de la agenda clarísima debería ser la entrega de las armas. En el caso de las FARC, por ejemplo, ellos pusieron... ¿O dejación? ¿Cuál es la diferencia? La dejación es... Si uno lee a las FARC, ellos dicen, dejación de las armas es hacer política sin armas. ¿Y quién las va a tener? ¿En dónde van a estar guardadas? ¿Quién garantiza que no haya repetición? Yo creo que la palabra clara es entrega de las armas. El monopolio de las armas la tiene el Estado y nadie más que el Estado puede tenerlas. Luego, dejar las armas no es el caso. Pero, por ejemplo, los del M-19, que celebramos los 20 años de haber logrado la paz con ellos, entregaron las armas en estos días, cuando se hizo esa celebración, y hemos tenido paz con ellos. ¿Las entregaron desde ese momento? ¿Está la imagen? No. Ese día de la celebración de los 20 años estaban las armas con las que van a hacer una escultura, creo. Pero la recibió el gobierno, está incluso en la memoria de los colombianos la toma de Pizarro, León Gómez envolviendo su pistola en la bandera de Colombia y entregándosela al gobierno. Sí, unas las entregaron, que yo creo que fue un acto más simbólico, pero ¿usted no cree que con lo que pasó en la UP, digamos que así como los narcotraficantes dejan caletas por ahí, ¿usted no cree que la guerrilla deje armas por ahí por si se repite la historia de la Unión Patriótica? El gobierno y el Estado colombiano tienen la obligación de darle seguridad no solo a ellos, a todos los colombianos, para que no pase ni lo de la Unión Patriótica, ni los 40.000 secuestros de la guerrilla, ni los 220.000 asesinatos de los distintos grupos. Creo que el punto es que las armas solo las puede tener el Estado. Pero ¿cómo se inventa? A ver, es obvio, la única legitimidad y la única violencia legítima es la del Estado, cuando es legítima, porque también puede haber ilegítima, pues que la condenamos. Pero no es un tema muy semántico, porque, es decir, si a usted le entregan 300 armas, por decir cualquier cosa, ¿cómo sabemos que no hay otras 1.500 o 2.000 o 5.000? ¿No es un tema más semántico y simbólico? No, yo creo que no es semántico, ¿no? Yo creo que es un problema de fondo.
¿Qué colombiano quiere que las armas permanezcan en manos de las FARC o del ELN, escondidas o a la mano? No importa. Yo creo que si calculamos cuántos guerrilleros hay, el presidente Santos dijo recientemente, hace menos de un mes, vamos a desmovilizar los 17.000 guerrilleros. Por lo menos debe haber 17.000 armas, si no 17.000 por dos. Cada guerrillero tiene una pistola, un revólver y un fusil para un inventario rápido mínimo. Las FARC la semana pasada dijo, tenemos un inventario de cada arma y cada bala. Perfecto, entréguenlo, porque si no se pierde un principio fundamental que se llama la verdad. Las FARC nos tienen que contar, entre otras cosas, la verdad de sus armas. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre este punto y los otros puntos que a usted le preocupan sobre el primer acuerdo con el ELN para sentarse a conversar. Para terminar sobre el tema de las armas, el otro día le oí a un exguerrillero del M-19 que decía, es que decir entregar las armas es como una rendición, dejar las armas es como fruto de una negociación. Por eso hablaba yo, si no era más bien un tema semántico que un tema pues donde detuviéramos un proceso de paz por eso. En el caso del acuerdo que se conoce con el ELN, ni siquiera aparece la palabra dejar las armas. En el caso de las FARC hay una controversia grande y si uno lee lo que las FARC entienden por dejar las armas es hacer política sin armas. Eso es dejar las armas. Yo entiendo como colombiano, lo que quisiera yo como colombiano es que FARC y el ELN las dejen, perfecto, pero las dejen en manos del Estado, de los garantes y del Estado colombiano, para que ellos nunca más las puedan sacar ni de las caletas ni de ningún lado. Es que, ¿para qué hacemos todo esto? Para que las FARC y los guerrilleros del ELN no vuelvan a disparar un solo tiro. Si les dejamos las armas... Camilo, ¿qué más le disgusta del preacuerdo, pues del acuerdo inicial con el ELN? ¿Qué le preocupa? Es un acuerdo etéreo, es un acuerdo sustancialmente etéreo donde el primer punto es construir con un montón de reuniones en 5 países. ¿Cuánto nos va a costar eso a los colombianos? A usted le salió más barato que fue en la selva. Claro, a mí me tocó en la selva y era mucho más barato. Allá ni siquiera sin aire acondicionado, en la serranía de San Lucas y en el Caguán. Eso costaba nada. El sleeping y el morral para tener allá donde dormir. Naciones Unidas no paga todos esos viajes, ¿no resulta irrelevante ese costo con respecto a la importancia de la paz? No, a ver, lo irrelevante tiene que ser racional. La delegación de cada grupo de gobierno y del ELN es de 30 personas. Movilizar 30 personas a Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil, siempre vale platica. ¿Y por qué si a ellos les interesa tanto la sociedad civil en Colombia? Porque esa es la condición que ha puesto el ELN, pues que todo sea de frente a la sociedad civil, a nosotros los ciudadanos. ¿Por qué les interesa tanto esa transhumancia latinoamericana? Sí, parto de un principio y es que yo prefiero hacer un proceso de paz fuera del país que dentro del país. Eso es importante aclararlo. Lo que no es que a usted le tocó en la selva y que ellos salieran de allí, de la zona, a seguir haciendo la guerra, ¿no? Claro, y la presión es menor y hay más garantías y hay más tranquilidad, eso es bueno. Pero en 5 países, a mí con el ELN me tocó llevarlos también a un par de reuniones. A mí tal vez... ¿Te acuerdas que estuvimos en Suiza en una reunión que Antonio García se empeñó en hacer de la sociedad civil con el ELN? Sacamos 2 guerrilleros presos, a Galán y a Torres, los llevamos a Suiza y, tengo que reconocer, se devolvieron con nosotros a la cárcel. Pero esos son viajes que son costosos, etcétera, etcétera. Pero eso se puede hacer inútiles. más. Pues depende en cierta del resultado, manera depende del resultado. Yo preferiría no hacerlos que hacerlos. No está mal que sea fuera de la negociación, pero si la sociedad civil va a tener tal participación como dice este papel, pues debería ser más en Colombia que por fuera. El ELN le encanta la viajadera, le fascina el turismo. ¿A quién no? Antonio García lo veía en esa época en París, entonces me tocaba ir a un hotel elegantísimo a buscar a Antonio. El coñac más caro que he pagado se lo pagué a Antonio García. Yo me tomé un café y él un coñac. ¿Y el mejor hotel donde hasta usted también fue en esa oportunidad o no? No, a mí me tocaba hotel con el baño en el pasillo. No creo. ¿Algún otro punto
porque De lo la del ELN, pregunta no, de fondo es muy etéreo, hay una pues, preocupación que tenemos los colombianos, es como ya lleva tanto tiempo el acuerdo con la FARC y prácticamente está por terminarse, y está apenas empezando el ELN, y quieren hacer política los dos grupos, pues obviamente es más fácil arrancar una campaña cuando uno dice yo conseguí tal cosa, yo hice tal otra. No podrá venir una competencia de logros y de conquistas frente al gobierno de los dos grupos, o se homologará. ¿Y cómo será, por ejemplo, el tema que a usted le preocupa, el de la justicia? ¿Aceptará el ELN ese tribunal del cual tenemos reservas, pero será el mismo o tendrán otro tribunal? ¿Cómo es el tema? Pues primero, el acuerdo del ELN permite pactar cualquier cosa, casi sobre cualquier tema, porque es absolutamente amplio y general. Segundo, el de ustedes tenía 100 puntos, ¿no? Pero con las FARC. Con la FARC. No eran 100, pero sí igual 98. Era muy amplio. Era amplio, pero finalmente con el ELN, en este caso concreto, el ELN no se va simplemente a someter a lo que las FARC acordó con el gobierno, querrán sus propios puntos. Y más. Y más, claro, sus punticos, ganamos esto, temas como consultas de las comunidades, tema ambiental que lo meten el tema de la muy consulta fuerte. de las comunidades, yo le iba a preguntar a usted, pues se está volviendo difícil. Yo no sé si eso se tendría que reglamentar o algo, que para que el país pueda, pues respetando lo ambiental, que es una prioridad, el agua y todos estos temas que son prioritarios, pero explorar y explotar, por ejemplo, temas de petróleo y de minería legal, ese paso a veces es muy complicado, muy demorado. Y entonces el tema de las comunidades, ¿cómo lo ve usted? Pues el ELN ha sido muy amigo de, primero, cambiar todo el sistema de explotación de recursos energéticos. Han volado las torres y los oleoductos con ese disculpe durante 30 años. Es imposible que no metan alguna cosa en estos acuerdos. Pero es un avance. A mí cuando vi en materia de petróleo es un cambio de opinión de ellos, de los del ELN, ¿o no? No, yo no la noto. En los escritos que aparecen de ellos, no. Porque ellos eran la nacionalización total de los recursos naturales. Claro. Y ahora ya no ve uno eso. No, pues es que eso sí llegaríamos a Venezuela o a Cuba. Creo que en ninguna otra parte del mundo están nacionalizados los recursos naturales o la explotación de los recursos mineros o energéticos. Pero algo tendrán que pelear por eso porque ha sido su causa. En el tema de consultas aparecen 2 o 3 puntos en el acuerdo que pueden dar para 1000 cosas y hay que tener un balance. Desde luego en la protección ambiental, en oír a las comunidades, pero que eso no se convierta en un instrumento como hoy se ha convertido. No de comunidades serias y responsables, de gente que se convierte en un negocio y extorsiona prácticamente a las compañías. Camilo, y le hago una pregunta un poco dura, pero cuando se rompen las conversaciones de paz que usted pues estaba dirigiendo bajo la batuta del presidente Pastrana, la situación del presidente era insostenible. La sociedad civil no aceptaba ya más los abusos de la guerrilla, ni aceptaba más ese proceso de paz. Yo creo que esa fue la gran razón del rompimiento, más que cualquier otra, porque se hubiera podido mantener en el tiempo el proceso. Pero ya la gente como que dijo no más y el presidente leyó la opinión. Estamos viendo en los últimos días pues una aceptación muy mala en las encuestas del presidente Santos. Y hoy inclusive un acto que inclusive me gustaría que pudiéramos verlo en la pantalla como inusual, de una víctima, pues pariente de una de las personas que han perdido la vida últimamente, que no aceptó que el presidente le diera un abrazo. Y un poquito... sí, estamos viéndola en la pantalla. Es posible que estos dos procesos, el del ELN y el de la FARC, sin que haya un consenso, porque en el proceso del presidente Pastrana, yo tengo que reconocer como oposición que fui, que en múltiples oportunidades fui invitada y se buscó el consenso. No hay esa misma vocación en este proceso, no sé si para bien o para mal, pero no la hay. Pero está esa coincidencia de que la aceptación de los dos gobiernos muy baja, el consenso
muy malo, ¿se puede mantener o usted ve riesgo de que si esta situación del presidente siga haciendo agua y no siendo aceptado, se ponga en riesgo lo de los procesos de paz? El presidente Santos tiene una popularidad por debajo del 20%. Creo que la encuesta de la semana pasada da como el 17%. Y una aceptación del proceso de paz de ese mismo estilo. Es decir, más del 70%, casi 75% de los colombianos no están de acuerdo con lo que está sucediendo y el presidente tiene que oír eso. De pronto no para romper, porque ahí tengo que reconocer un punto a favor del proceso con las FARC, por ejemplo. El principio fundamental del proceso es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Por qué no aprovecha el presidente Santos ya, sienta a todo el mundo, hace un acto generoso, deja a un lado la soberbia y hace un consenso de este lado de la mesa? Y reformemos los acuerdos porque todavía no hay acuerdos. Nada está acordado hasta que todo está acordado. Luego, podríamos cambiar ya cualquier cosa y creo que eso le daría un respiro. Vamos a hacer una importante pausa y continuamos ya para terminar el programa con ese punto que es muy importante. Los invito a participar, escríbanos a numeral diálogos paz, numeral diálogos paz. A ver, Camilo, estamos en un punto muy importante y es el consenso que se requiere para los procesos. Ustedes, yo creo que realmente la terminación del proceso, y lo hemos analizado muchas veces, es básicamente que la sociedad no le aceptó más los abusos a la guerrilla y prácticamente le exigió al gobierno dar por terminado el proceso. En ese caso es importante acelerar el proceso con la FARC para que no ocurra eso e invitar un poco a las fuerzas, porque yo sí creo que ha sido muy excluyente el proceso en esta etapa final. No valdría la pena. Usted, por ejemplo, si lo invitaran, le pregunto, ¿usted aceptaría ser parte de ese consenso o ya tan tarde no? Pues es que el consenso funciona si al consenso lo oyen, es decir, pero hacer no un contrato de adhesión a lo del gobierno. Si no están de desacuerdo con ciertos puntos esenciales, creo que el gobierno tiene que oír a ese 75% que no está siguiendo al gobierno. Un consenso, si hay ajustes al proceso. Pero volver a empezar otra vez, después de 3 años de negociación, volver a empezar la negociación, se invitan, bueno, a usted y a otras tantas personas, muchas que tienen algunas diferencias. Pero es que, Noemí, el propio presidente dijo en estos días que era mejor esperar a tener un mal acuerdo. Hoy tenemos un mal acuerdo, ajustémoslo, aprovechemos una cosa bien pactada, que es que nada está acordado hasta que todo está acordado. Si eso es así, ajustemos los puntos donde no estamos todos de acuerdo y encontremos 4 o 5 puntos básicos, y yo creo que eso le da aire al proceso, aire al gobierno, y obviamente si las FARC no quieren, sigamos negociando hasta que quieran. ¿Por qué somos siempre el Estado los que cedemos ante las FARC? Me parece que ya es hora de que las FARC también... Pero entonces, Camilo, lo que usted propone básicamente es un proceso de paz del presidente Santos y sus negociadores con la oposición, o con los que tienen diferencias en esos puntos. Con la sociedad, Noemí, porque es que, ¿qué pasa si se firman los acuerdos? Además, con todas esas triquiñuelas que se han inventado para la refrendación. Es que esto es un proceso que debería ser entre los colombianos y las FARC o el ELN. Hoy es entre el gobierno, seguido por un 17%, y las FARC. Y para terminar, eso da mucha debilidad. Un tema que nos preocupa tremendamente a todos, estas amenazas, porque es que yo acabo de entrar acá y me contaban de las amenazas que está recibiendo la gente en Barranquilla, notarios, bueno, gente de toda índole, líderes en Antioquia también, en el proceso de amenazas, principalmente los úsuga. Es decir, no entorpecerá mucho la aparición con esa fuerza que está presentando los úsuga, los dos procesos que estamos viviendo. El fenómeno de los úsuga y toda esta violencia alrededor de las otras BACRIM tiene un denominador común: narcotráfico. Para el narcotráfico la mejor ganancia es que haya caos.
Los acuerdos con las FARC... ¿Por qué? Para desarrollar el tema. Porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. Si hay tanto alboroto, ¿quién gana? El narcotráfico, que sigue con su negocio más o menos tranquilo. El problema de los Úsuga se está yendo hacia la zona de Urabá. ¿Y qué pasa hacia el sur, donde está el narcotráfico, etcétera? Yo creo que hay una vinculación estrechísima entre Úsugas, las mismas FARC y el negocio del narcotráfico. Y yo creo que ese es el punto de fondo. No podemos dejar de lado el tema del narcotráfico. La Casa Blanca dijo hace menos de un mes que hemos doblado casi los cultivos en los últimos 2 años, los cultivos de coca. Es decir, no estamos en una historia imaginativa. Los cultivos aumentan, la exportación de marihuana está creciendo, los precios están creciendo y opio también. Volvimos a la heroína exportada de Colombia. El reporte de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, dice casi textual: Colombia sigue siendo uno de los mayores exportadores de coca, marihuana y opio a los Estados Unidos. Bueno, hemos oído puntos de vista de alguien muy experimentado, puntos de vista muy importantes, que yo creo que de todas maneras debe caber en el análisis. Vamos a tener que hacer un programa y analizar muy a fondo la gravedad que significa la entrada con esta fuerza de ese grupo llamado los Úsugas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué buscan? ¿Qué persiguen? ¿Qué conexidades tienen con los grupos guerrilleros que no van a estar de acuerdo con los acuerdos? Todo esto es muy importante. Muchísimas gracias, Camilo, por acompañarnos y a ustedes por estar en el programa.